Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, y bienvenidos a la casa del Señor en este día del Señor que celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos la Santa Misa hoy, hermanos, por Berta Reyes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Misericordia son eternas, acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como que si no sufrieran,
Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como que si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría verlos. Me da mucho gusto verlos. Tengo mucho tiempo que no celebro misa dominical aquí con ustedes. Tal vez nunca creo que he celebrado dominical aquí entre la semana algunas, pero qué alegría poder estar. Estoy hoy porque desafortunadamente, no sé si se han dado cuenta, pero los sacerdotes de la cocatedral estuvieron en contacto con alguien que estuvo positivo del COVID. Entonces todos los sacerdotes están en cuarentena ahorita hasta que puedan tomarse un examen del COVID mañana para asegurar de que ellos están bien. Entonces, para protegerlos a ustedes, los feligreses están de cuarentena y hoy todos han sido visitantes los padres hoy. Ninguno están sintiendo ninguna síntoma, se sienten bien, pero por precaución han entrado a esta cuarentena hasta que les salga puedan tomarse el examen y saber de que están bien. Por lo tanto, rezamos por ellos y por la persona que estaba infectada, ¿verdad? Hermanos, en los evangelios e incluso en toda la literatura, es muy importante escuchar y ver cuáles son las primeras palabras que hablan los personajes en los libros. Muchas veces los autores usan las primeras palabras de la personaje más importante para dar a luz el significado o el mensaje principal que van a querer dar en su obra. Y los evangelistas escribían de esa manera también. Y en la semana pasada y hoy hemos tenido las primeras palabras de Jesús. La semana pasada en el Evangelio de San Juan y hoy en el Evangelio de San Marcos. San Juan la semana pasada, ¿se acuerdan que los discípulos después de que estuvieron con Juan el Bautista, siguieron a Jesús cuando vieron a Jesús? Y la primera cosa que les dice ellos y las primeras palabras de Jesús en el Evangelio es: ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Y ese tema se desarrolla dentro del Evangelio de Juan, que es lo que el hombre está buscando y que la respuesta a eso es y debe de ser Jesús, ¿verdad? El Verbo encarnado. Hoy tenemos esta historia tan linda que la conocemos muy bien y que la cantamos constantemente cuando cantamos el himno Pescador de Hombres, que a mí me encanta, uno de mis himnos más favoritos. Y vemos cómo Simón y Andrés
siguen al Señor. Pero las primeras palabras que ofrece Jesús en el Evangelio hoy es: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son palabras que conocemos nosotros porque son una de las dos opciones que el sacerdote puede usar cuando nos impone la ceniza en la frente el día de miércoles de ceniza. Y hoy las lecturas tienen como un poquito de sabor a Cuaresma. Creo que preparándonos ya, porque la Navidad se acabó, ya los adornos se quitaron y estamos de regreso en tiempo ordinario, ya la tercera semana, y cuando veamos ya vamos a estar en Cuaresma. Y el mundo sigue caminando, el tiempo sigue volando, como decimos. Y es importante de que no dejemos de que en lo que la vida sigue moviendo y seguimos viviendo, no dejarnos desamparar y no dejarnos desorientar de lo que es nuestra meta como cristianos, que es de llegar al cielo, ¿no? Al fin del día es lo que queremos nosotros. Al fin del día seguimos a Jesús. Muy bien estuviéramos todavía hasta las 1:30 de la tarde todavía, bien cobijados en las sábanas, ¿no? Calientito, no teniendo que salir al frío. Pero salimos, ¿por qué? Porque amamos a Jesús. Venimos porque queremos a estar con Él y a celebrar con Él y a rogarle a Él y a darle gracias a Él por todo lo que nos da. Todo eso lo hacemos, ¿por qué? Porque un día queremos poder ver a Dios, a estar con Él en el cielo y a poder participar de esa herencia que Él nos tiene preparado desde el inicio del mundo. Ese ver, hermanos, ese mirar es tan importante porque nosotros bien fácilmente podemos echar la mirada en tantas otras cosas en el mundo. Y por eso creo que el Señor, desde el inicio del Evangelio de San Marcos, la primera cosa que dice es: arrepiéntanse. Inmediatamente llama a Simón y a Pedro y a Santiago y a Juan: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Pero ¿qué dijo primero? Primero, antes de poder seguir bien y fielmente al Señor, tenemos que arrepentirnos de los caminos malos que hemos tomado. Y tenemos que seguir el camino recto y estrecho, como nos estaba diciendo Juan el Bautista durante toda la Cuaresma, en preparando bien el camino hacia el Señor. Ese canto, hermanos, siempre me ha encantado. Y el refrán de Pescador de Hombres: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Siempre me pongo a pensar cuando escucho este evangelio, ¿qué han de haber visto Andrés y Simón y Juan y Santiago en esos ojos del Señor? Cuando yo llegue al cielo, bueno, esperemos que llegue al cielo, ojalá. Le voy a tener 10,000 preguntas al Señor. Pero una de las cosas que voy a querer hacer primero y de lo que muchas veces reflexiono y en mi oración privada es: quiero ver al Señor cara a cara. Quiero ver esos ojos. Dicen de que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Y quiero ver qué es lo que vieron estos 4 muchachos que lograron poder, a través de ese encuentro, a través de esa mirada, dejarlo todo. Todo lo dejaron. Trabajo, familia. Simón y Andrés eran pescadores, estaban trabajando. Estoy seguro que no tenían en sus planes dejar todo y seguir a Jesús. Juan y Santiago, nos dice Marcos que estaban con su padre Zebedeo en la barca, y cuando se fueron dejaron a su papá y a los trabajadores. Es decir, de que ellos venían de una familia de dinero que tenían. El papá no solamente tenía una barca, pero tenía trabajadores también. Es decir, que le iba bien el negocio de pescar. Entonces ellos, me imagino, como hijos, esperando, un día nos tocará tocar, que es herencia nuestra, tener este negocio, va a ser de nosotros. Pero todo lo dejan. Incluso nosotros, hermanos, que también somos llamados como
Simón y Andrés y como Juan y Santiago, como todos los discípulos, estamos llamados a dejarlo todo por seguir al Señor y a dejar la barca en la arena y buscar otros mares. A buscar mares donde dejamos ya lo que sabemos que no es de Dios, lo que sabemos que no es lo que nos conviene, lo que sabemos lo que no es lo que nos trae a la santidad. Eso es lo que estábamos escuchando en la primera lectura. Solo una parte pequeñita tuvimos de la gran historia de Jonás, que sabemos en el Antiguo Testamento como el Señor lo llamaba y él no le quería hacer caso al Señor, le seguía diciendo no, que al punto sabemos de la historia como Jonás entre una tormenta, en un barco, todo el mundo en el barco decía, ¿y qué nos pasa? ¿Y por qué Dios nos está castigando? ¿Por qué nos llegó esta tormenta? Se dieron cuenta que era Jonás, porque Jonás no le estaba diciendo sí al Señor y lo botan al agua y se lo come una ballena y pasa 3 días en la barriga de una ballena. E incluso el Señor lo seguía llamando, vete a Nínive, vete ahí porque yo te necesito, a Nínive, a ir a un lugar, a una ciudad extranjera, donde eran paganos, donde no creían en Dios. Y Jonás dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué ya destruye a esa gente si ellos ni te quieren, no te conocen? Pero el Señor sigue insistiendo y va Jonás a Nínive y no les va a decir arrepiéntanse, les va muy fuerte diciéndole, ustedes van a ser destruidos, se van a acabar ustedes. Y algo de la fuerza de la prédica de Jonás dejó a que ese pueblo pagano se convirtiera de sus pecados y siguiera al Señor. Y lo interesante es que Jonás después se enoja con Dios. Se enoja porque ¿cómo los perdonaste si ellos eran tan malas personas? Pero nuestro Señor, como sabemos, es un Dios de perdón, de misericordia, de paciencia, de paz. Pero hermanos, ay de nosotros si presumimos esa paciencia y esa misericordia. Y eso es lo que San Pablo estaba diciendo en la segunda lectura a los Corintios. Les digo algo, quiero decirle una cosa, les dice San Pablo. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como que no estuvieran, y da muchos ejemplos. El mundo en que vivimos es pasajero, es decir, ya, hoy es la hora de arrepentirse de sus pecados. No mañana, no pasado mañana. No sabemos, como dice otra parte del Evangelio, cuándo llegará el Señor de regreso. Entonces, hermanos, en lo que celebramos hoy esta Sagrada Eucaristía, somos nutridos nuevamente con el cuerpo y la sangre del Señor y con su palabra viva en las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a mantener siempre nuestra mirada fija en nuestra meta, que es el cielo. Que nos ayude, hermanos, a entregarnos completamente al Señor, a dejar todas las cosas, a arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas que nos separan de Él y a seguirlo al Señor completamente, totalmente, buscando siempre, en cada día, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en cada circunstancia, cumplir y vivir la voluntad de Dios, no la nuestra. Que así sea. Juntos ahora, hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en que el Señor siempre escucha nuestras oraciones, presentemos nuestras necesidades de este día. Por la Iglesia, confiada en la presencia constante de Jesús, para que nuestras acciones estén dirigidas a la realización del reino de Dios en el mundo, y siempre amando a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, roguemos al Señor. Por nuestra nación, para que nos arrepintamos de todas las cosas en que hemos errado, cuyas repercusiones aún se sienten, y de todo lo que seguimos errando, y nos volvamos a Dios, fuente de la vida y de la bondad, roguemos al Señor. Por las personas que sufren por carecer de lo básico, falta de vivienda, de calefacción, de alimentación adecuada y de asistencia médica, que puedan encontrar sustento y esperanza por la generosidad de los que tienen en abundancia, roguemos al Señor. Por todas las mujeres en la vida religiosa que han tomado en serio el llamado de Jesús a seguirlo, para que ellas y sus obras sean bendecidas, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a escudriñar nuestro corazón, a arrepentirnos y a regresar al Señor cuando nos hayamos alejado, roguemos al Señor. Elevemos ahora, hermanos, las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Y por el eterno descanso de Berta Reyes, por quien se ofrece esta Sagrada Eucaristía, roguemos al Señor. Padre de misericordia y de amor, te presentamos, Señor, estas nuestras necesidades de este día. Concédenos lo que te pedimos, si está en conforme con tu santísima voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor,
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 ay Señor. Hosana, 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 ay Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 ay Señor. Hosana, 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 ay Señor. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi, custodia Dei, in vitam aeternam. My hope is
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Solo unos cuantos anuncios parroquiales, hermanos. Este viernes a las 7:30, el 29 de enero, habrá una misa especial de clausura pro vida en conmemoración de la decisión de la Corte Suprema de Roe versus Wade. Será en inglés aquí en la Catedral de San José y también estará transmitida en vivo por Net TV. Esperamos que nos puedan acompañar. También les recordamos que por favor escaneen el código QR en la entrada de la iglesia para el seguimiento de los contactos. Estamos haciendo todo lo posible para cumplir las reglas sanitarias que deben de hacer para poder mantener la iglesia abierta. Gracias por su cooperación. Finalmente, si desean apoyar a la iglesia, la parroquia pueden hacerlo haciendo su donación, usando su teléfono móvil también, invitando a la palabra domingo al número 973-447-3888. Por supuesto que toda esa información ya se la saben y está en el boletín todos los domingos. Nuevamente, hermanos, una alegría poder verlos. Que Dios me los bendiga a ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura y sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana